Buenas tardes. El equipo de Columnas de México les damos la bienvenida al cuarto programa de la cuarta temporada de Ventana Política. Nuestro programa de discusión y análisis político transmitimos desde nuestro set de televisión digital, sito en la Colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila. El tema de la mesa de hoy es debates y postdebates. Sentados a la mesa de la discusión, el abogado, maestro y periodista Orestes Gómez Rodríguez. Saludos, Orestes. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. De la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. Bueno, Orestes, dos debates, uno nacional y uno local. Local, exacto. Uno de candidatos a la presidencia de la República hace unos pocos días, con un formato inusual. Exactamente. No necesariamente bueno, que desarrolló un INE distinto, no necesariamente bueno. Acuérdate que a la salida de Lorenzo Córdoba, de Murayama y de algunas otras gentes, el propio presidente de la República impulsó a gente cercana a su movimiento, a sí mismo. Por ahí se filtraron fotografías de hace 40 años donde está abrazado de la señora Taddei, ahora presidenta del INE. Bueno, pues no sé qué opinión te haya merecido ese debate. Pues o si siendo críticos dijéramos que habría que partir de que no fue un debate. De que yo creo que estás en lo correcto, ¿verdad? Fuimos testigos de los primeros debates desde 1994. Primero por la expectativa que despertaron y segundo por la calidad, digamos, del debate que se dio en ellos. Recuerdo en el primer debate cuando el jefe Diego pues dejó sin habla a Ernesto Zedillo, de tal manera que posterior al debate Diego Fernández Ceballos desapareció de la campaña política para que el candidato del PRI se repusiera de la tunda que le pegaron en el primer debate que se televisó en México. Después los posteriores debates de Fox, que también fue muy interesante, aquel debate en donde dice que a él se le quitará lo mal hablado y lo vulgar, pero a los priistas, los sinvergüenza, nunca se les va a quitar. Entonces, frases contundentes, temas de mucha dinámica, los distintos debates en los que participó el mismo presidente López Obrador. Y nos topamos ahora primero con un debate que fue producido por el INE, aun cuando tuvieron que rentar equipo, pero la producción y la responsabilidad pues partió del INE, y eso trajo pues muchos errores en la misma producción, incluso en el manejo de los tiempos, y el INE pues organizó la estructura de tal manera que pues como que querían evitar que los candidatos se pegaran, ¿verdad?, entre sí. Creo que lo único que tuvieron tino fue en las preguntas que seleccionaron en relación a los temas que ellos habían propuesto. En el argot jurídico mencionamos que en una prueba confesional las preguntas son posiciones. Quiere decir que cuando tú haces una posición en una prueba confesional, tú estás afirmando que lo que estás preguntando existe y tu contraparte te va a decir si es cierto o no. En ese sentido, el propio acomodo de esas sillas en el debate presidencial, en lugar de un podium donde estuvieran de pie, más separados, y esas sillas pegadas,
impidió hasta que se vieran a la cara. Sí, no, pues Hasta que pudieran hacerse gestos o sacarse que- la lengua o contradecirse. ¿No te parece que todo fue estudiado para ayudar a alguien? para ayudar, exactamente, o sea, evitar que hubiera un sobresalto, sobre todo con la personalidad que tiene Claudia Sheinbaum, y sobre ¿De qué todo, personalidad hablas? pues una personalidad a la que no le gustan las réplicas, a la que no le gustan Las críticas. las críticas, y que no tiene Con el respuesta. periodista aquel de Veracruz casi le pega en O sea, pleno programa. es que no tiene respuesta. O sea, piensa la candidata que ya es presidenta, ¿verdad? O sea, parte de esa, tal vez cuando le dieron ese bastón del mando famoso, ella se la creyó, ¿no? Y ya lo que diga es cierto, y lo que diga no es rebatible. Entonces, si regresamos a las posiciones o las preguntas que hizo el público, pues eran condenas. Que digan los candidatos qué van a hacer para acabar con la corrupción. Pues suponen que hay corrupción y no corrigieron el dato. Incluso la misma Claudia Sheinbaum pues dijo que ella tenía un programa para acabar con la corrupción. Bueno, contradicciones importantes, ¿verdad? Importantísimas. Ahora, y suponiendo que vinieran del público las respuestas, porque nadie explicó cuál era el método Para la o selección. Sí, para recopilar preguntas del público y luego con qué criterio seleccionabas esas. Y si así fue y las manosearon y todavía dejaste, como dices tú, el delito implícito de que hay corrupción. ¿De qué hay? Negada por la 4T y por López Obrador, que dice que ya se acabó. No, y que hay desabasto de medicamentos, dijeron desabasto de medicamentos, mejorar el sistema de salud. O sea, todas esas preguntas iban precisamente con esa posición. O sea, no existe tal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que exista? Pues por esa razón, pues el presidente de la República se quejó, ¿verdad? Dice, pues nadie me defendió. Pues, Que ofreció López Obrador el sistema de salud de Dinamarca, mejor que Dinamarca. pero nos dio el de Chile. Exactamente, sí, pues nos alburió el señor presidente. Pues bueno. Y pues es desastroso también ver que la oportunidad de oro en este primer round la tenía Xóchitl Gálvez, que venía de una historia de ser víctima del sistema al negarle la entrada a Palacio Nacional, al discriminarla, ¿verdad? Al burlarse de ella desde su papel de indígena, diciéndole que no era cierto, y de su presencia física. Y pues yo me imagino y me cuestiono, pues ¿por qué no estuvo presente el jefe Diego? ¿Por qué no estuvo presente Felipe Calderón en la estructura del mismo debate? Es decir, pues como consejeros, pues imagínate todos los aguijones que pudieron haber soltado ahí para que la figura de Xóchitl Gálvez se presentara como una persona no solamente con buenas intenciones, sino también con tablas para enfrentar grandes retos. Los tres candidatos presidenciales, la oficialista, Claudia Sheinbaum, que iba con un guión estricto, inamovible, de no contestar, de evadir, de salirse por la tangente con algunas propuestas que evadían los temas de fondo, como ese donde dicen hoy que sí, que efectivamente cuántos muertos había con Calderón y niegan la inseguridad actual, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y luego Xóchitl, la atacadora lógica, Exacto. que fue la que lo hizo. Yo creo que sí atacó, yo creo que lo hizo bien, no solo atacó, hizo denuncias. Creo que le faltó rigor. El formato del INE no permitió réplicas y contrarréplicas, eso no fue ni siquiera un debate. Pero ella perdonó
Como ¿sí? perdonó Mejía cuando el debate con Manolo De acá Jiménez, con Manolo, que sí. le pegaba y luego no le daba consistencia, y en ese debate sí había réplicas y contrarréplicas. Exactamente. Él pudo haber apretado el aguijón Insistido. cada vez que... Pero bueno, eso le pasó a Xóchitl, me parece a mí. Sí. Hizo denuncias importantes, hasta de los hijos del presidente, pero luego no continuó, no siguió, no pudo articular. Le dijo fría, le dijo sin corazón, Sin corazón. a Claudia. Y luego Claudia se empezó a burlar de ella, diciéndole que se había robado hasta los minutos de la bolsa, Sí. de la fallida bolsa. De la fallida bolsa. Y luego Maínez, que yo no pensé que además de vacío pudiera haber sido tan obvio en parecer un palero de Claudia, Un patiño. de Morena, un patiño. No pensé que lo iba a hacer, pensé que se iba a cuidar más. ¿No? Y no se cuidó. Esa risa que dicen que lo distinguió ahí, ¿no has visto el resumen ese que dicen, ¿y qué te pareció el debate? Dijo, bueno, Claudia evadió, Xóchitl atacó y Maínez se rió. Maínez se rió. Ya, con eso se acabó el resumen. ¿Así tan barato? Pues así tan barato. Sí, y otro comentario era relacionado con la fortaleza muscular que tiene Maínez, ¿verdad? De mantener la sonrisa durante todo el debate, ¿no? Con el esfuerzo que tienes que hacer para sonreír, de esa naturaleza. También, pues, denota... Pues es que nadie se refirió a él. No, pues, pero denota lo vacío que es esa candidatura, ¿verdad? O sea, cuando tumbaron la candidatura de Samuel, pues ya no le quedaron elementos a Dante Delgado. Incluso acuérdate que hasta se hablaba de que él mismo pudiera ser el que encabezara la Que ese era fórmula su plan. presidencial. Digo, pues, Y terminó en un empleado de Samuel. de Samuel, sí, de ahí pues la figura del patiño, que en otros debates estaba, pues digamos, guardaban formas, como tú dices, ¿no? Y pues le pegaban a los otros candidatos y pues no era un ejercicio tan obvio, ¿verdad? De que no te toco a ti, pero sí voy a tocar a Xóchitl. Oye, fue más útil Jorge Álvarez Maínez con Samuel al pegarle a los contrincantes de Mariana en Monterrey. en el debate presidencial que estaban viendo millones de gente. Exacto. Fue más útil que en todo lo que Sí. dijo ahí, o cuando y lo digo con todo respeto para esa categoría, pero como alumno de lento aprendizaje, hablaba de la cosa de señas que se le había olvidado. Sí, exacto. Y cómo lo hacía tan despacito que le hicieron unos memes que decía, vamos por unas caguamas, por aquellas borracheras con Samuel en los partidos. Exactamente. Sí, volviendo a las estructuras que cada candidato traía, pues yo vi a una Claudia Sheinbaum hierática, ¿verdad? Como tú mencionas, siguiendo un guión, con la conseja de no salirse del guión. También con digamos, la indicación no del presidente ni de Moreno, ni del gobierno sí, federal. y la indicación de ensalzar la figura del presidente López Obrador. Creo que cuando empezó a haber los ataques sobre el colegio Rebsamen y de la línea de 12 del metro, entonces tuvo que defender su papel político dentro de la Ciudad de México, y entonces ahí viene el enojo presidencial. A pesar de que en diversos programas se analizaron los datos que ella presentó como datos falsos, ¿no? Y que posteriormente al debate tuvo que aclarar, por ejemplo, como el hecho de que su familia sí tiene algún capital en el extranjero, en paraísos fiscales. Cuando acaba de presumir que no tenía casa que propia. no tenía ni pero sí casa tienes propia. millones de dólares y de Exactamente. euros en paraísos fiscales, ¿verdad?
digo, tiene un papel muy difícil. ¿Por qué razón? Porque evidentemente no es una candidata con vida propia. Además de que es opaca, rígida. Exacto. Y creo que en cierta medida lo que le dijo Xochitl, fría. Sí, No sí, sé no. sin Pues, alma, pero cuando menos fría sí es. bueno, pues tomó la decisión. Y enigmática, ¿verdad? Tomó la decisión de cuando su esposo le provocó un lastre, pues deslindarse de él. El líder del Partido Comunista. Carlos Imaz, Carlos Imaz. Y ahora, pues con lo del ministro Saldívar, se habla de que en el war room de Claudia, pues están ya tratando de deshacerse de él, ¿verdad? Oye, cuando mencionaban que Saldívar quería ser secretario de Gobernación, Exactamente. igual que había sido Sánchez Cordero, y dijo, ¿y por qué yo no? Sí, ahora pues... Pero habría que explicar por qué no lo haces si quieres. ¿Qué ha pasado con los ministros Saldívar? ¿Qué significa eso que estás diciendo? Sí, claro. Una serie de denuncias. Hay una serie, era presidente de la Corte. Exacto, de denuncias. Hay una entrevista con una magistrada de circuito que se queja que ella recibió algunas consignas por parte de gente de confianza de Saldívar para el efecto de decidirse sobre algunos asuntos que favorecían al gobierno, a la 4T. Delicado. Sí, exactamente. De seguridad nacional, donde le querían obligarla a que perdonara. Sí, exactamente. Que firmara sin ver el dictamen. Sí. No dieron más detalles porque pues forman parte de una investigación que después pues podría alegar contaminarse el auto, ¿verdad? Sí. Exacto. El ministro Saldívar es un abogado muy brillante que defendió bancos, de hecho varios bancos del Fobaproa él los defendió, y su ejercicio profesional tuvo un claroscuro con su papel como magistrado, y pues a partir de hace 3 años, pues como que no solamente esa aspiración a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia le fue suficiente, sino que le empezó a ganar la ambición política. Y al no ser una persona política, al no ser un político de carrera, pues ahí están las consecuencias, ¿verdad? Bueno, tener la piel sensible. Había que agregarle que no solo es la denuncia de la magistrada, hay una denuncia muy fuerte, anónima, o que dicen que es anónima, pero que le elaboraron un paquete de jueces, magistrados y funcionarios de la Corte, un paquete grande con denuncias muy solventadas, es lo que se presume, al grado que el actual presidente de la Corte, la señora Piña, creo que se apellida, le dio entrada, aún siendo anónima, protegida por algún clausulado. Claro. Y de ahí están empezando a surgir individualidades. Yo vi que aquella señora Wallace, ¿tú recuerdas? Ella, sí, secuestraron un hijo y ella era presidenta de alto al secuestro. De alto al secuestro, de un consejo nacional. Sí. Ahora dijo que se suma a las denuncias contra... Sí, pues contra Arturo Saldívar. Sí. Ella también demandará y que otro grupo de gentes demandará. Sí, no, pues por una cadena de corrupción en la Corte. No más que si esto está sucediendo posterior al debate y ese postdebate ya es más relevante que el debate, y si la figura del gran vocero de Claudia Sheinbaum se desbarata y lo sientan casi en el banquillo de los acusados, aún con su peso como jurista y aún con su peso como expresidente de la Corte, pues es un golpe tremendo a la campaña de Claudia Sheinbaum. De Claudia Sheinbaum, definitivamente. Ahora entiendo, como bien decías tú antes del programa que platicábamos, las cajas chinas y los distractores del presidente con el tema de Ecuador. Sí, claro. Y con las Afores. Las Afores y todo ese tema. Dicen que ahora el tema de Saldívar está tan fuerte y tan contaminado que hasta lo pueden usar para distraer de los golpes que le dieron a Claudia en el debate. Sí. De las evidencias contra los hijos del presidente. Y sobre todo la importancia, Adrián, es que es una investigación.
Entonces, la Suprema Corte de Justicia puede iniciar una investigación, que tiene las facultades, ¿verdad? Y no es necesario que exista una denuncia, ¿sí? Sin embargo, el daño ya está hecho. Si esa investigación dura de aquí a junio, pues imagínate el daño que se le puede hacer, ¿verdad? Y en la filtración de documentos o de videos o de evidencias. Entonces el público hace su juicio y no hay necesidad ni siquiera de meter a la cárcel a nadie, ¿verdad? Bueno, yo quiero seguir con el dedo en la llaga en el debate federal y el formato del INE, que para mí, a todas luces, para mi análisis personal, al eliminar las réplicas y contrarréplicas en ese formato tan forzado, el pegar a los tres candidatos y sentarlos en sillas de manera que no pudieran con toda claridad voltearse a ver a las caras y señalar con el índice, como sea, fue una ayuda del INE a la candidata de Morena. De Morena. No sé si tú coincides. Sí, en definitiva. El hecho de darles esos privilegios, digamos, a escondidas, pues beneficia definitivamente a Claudia Sheinbaum, que como mencionamos, pues no está acostumbrada al debate. Yo recuerdo su debate en el 2018, cuando Purificación Carpinteiro la dejó en la lona. Sin embargo, pues le ayudó muchísimo el hecho de que en la misma boleta, o ellas iban en la misma boleta con López Obrador. Entonces, pues, bueno, ahí hubo cierta ayuda y el Frente Amplio por México, pues no existía en ese tiempo. Hay que recordar que la elección o la calificación que le dieron a Claudia los chilangos, ¿verdad?, fue reprobatoria en el 2021 y le arrebataron la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Pues esa fue la respuesta al gobierno de Claudia Sheinbaum por parte de la ciudadanía. Entonces, en esta segunda evaluación, digamos, pues las cosas están muy oscuras. Y el hecho de que desde las instituciones del gobierno y las instituciones que se supone autónomas le están dando esas facilidades, pues hace suponer que la campaña no es tan exitosa, ¿verdad? Y incluso se habla ya de algunos acuerdos por debajo de la mesa de la Presidencia de la República por la Cámara de el Congreso de la Unión, la Ciudad de México y creo que la Gobernatura de Veracruz, ¿verdad? O sea, ya se está hablando de intercambios, de ciertos intercambios, sí, exactamente. Promiscuos, sí, indebidos. Digo, que salieron a la luz aquí en Coahuila, pero pues bueno. O sea, hacen suponer que sí existen esos acuerdos. No, pues sí existen y son malos, se ven mal y son malos. Exacto. Ese que firmó Manolo con el presidente nacional del PAN, con el PAN, con esas denuncias y que se regalaban notarías y cosas. Que salió, que fue denunciado en este debate presidencial también, sí. Fue mencionado y pues ahora se lo achacaron también a Xóchitl, ¿verdad? O sea, le pasaron factura a Xóchitl, ¿verdad?, en ese debate, pues desafortunado, ¿verdad? Creo que existe ahorita un cierto divorcio entre la estructura de los tres partidos y la candidata. Si han notado, incluso Xóchitl denunció la falta de recursos en su campaña y la exigencia, por ejemplo, al PRD de que le situaran los recursos que por ley le corresponden, pues para efecto de sus campañas, de su campaña de publicidad. Ha recurrido a la ciudadanía para decir, oigan, si pueden hacer ustedes un póster y un dibujito con la X de Xóchitl y me lo mandan o lo ponen en su casa. Fíjate que a mí me dicen ciertos contactos que tengo yo en la Ciudad de México que
Incluso hubo un tiempo, y no sé si ya haya pasado o si persiste, en que ciertos asesores le decían a Xóchitl que se deslindara de los tres partidos, de manera cuidadosa, al grado de parecer una candidata ciudadana. Pero bueno, ella no es priista, no. Ella no es, nunca lo ha sido, ella no es perredista, nunca lo ha sido, ella es evidentemente panista, pero pues esos logos los trae pegados en la frente. En la frente, digo, y el desprestigio es palpable, ¿verdad? Yo he visto espectaculares aquí de los candidatos al Senado, en donde los tres partidos aparecen hasta en blanco y negro. Oscureciendo los logotipos. Sí, en blanco y negro, y todo lo demás es a colores. O sea, que no se note, que no sepan que también soy del PRI. Que nos quite. Y nominado por el PAN y por el PRD, ¿verdad? Qué vergonzoso, ¿verdad? Es vergonzoso. ¿Verdad? Resalta el nombre de la candidata, el nombre del candidato y su cara, no sé si traiga máscara o algo así, pero los logos de los partidos aparecen en blanco y negro. Entonces, pues, hay evidentemente, primero, pues una falta de ideología política, porque cada partido pues tiene su ideología y sus principios, misiones y demás, pero pues por el desprestigio que tienen, pues definitivamente, como tú mencionas, el anunciar una candidatura ciudadana, pues no le quita nada al partido. ¿Sabes qué? Pues Xóchitl Gálvez, candidata ciudadana del PRI, PAN y PRD, pues hubiera sido un buen eslogan y una buena marca para venderse, ¿verdad? Mencionaba un asesor de diversas campañas políticas que en el marketing, ¿verdad?, de un debatiente, tenías pocos segundos y cuando mucho 4 ideas que vender. Si tú traías un discurso mayor, pues te ibas a perder. Si no contestabas o si te perdías tiempo en contestar ataques, primero deberían de establecer las propuestas de los candidatos. Después lo que seguía era el debate mismo y terminando con una frase de impacto, de tal manera que a la gente se le quedara al final de cuentas esa frase, como aquella frase de Fox refiriéndose a los sinvergüenzas del PRI, ¿verdad? Y pues aquí desafortunadamente no hemos visto esa situación. Recuerdo el debate último del 2018, en donde incluso López Obrador anduvo entre los 3 o 4, entre los 3 podiums, presentándose con los candidatos, ¿verdad? Es decir, se le acercó a uno y tomó la cartera, que porque si no se le iban a robar, y aquello pues se convirtió en un verdadero debate, y no que pues fue un remedio, ¿verdad?, pues digamos de una conferencia. Oye, y luego todos declarándose ganadores. Sí, no, la pues siguiente vergüenza. ¿Quién puede declararse ganador de un debate sin una base, pues digamos, científica, ¿no? Y con esa efervescencia que existe en el electorado? Pues cuando es como anunciar que gana un equipo antes de terminar el juego, ¿verdad? A ver, fíjate, por ejemplo, ¿cómo puede decir Claudia Sheinbaum que ganó el debate si no hizo propuestas de fondo y evadió todos los temas directos que le trataron, como denuncia, como crítica, como golpes?
¿cómo puede declararse Xóchitl ganadora del debate si sus denuncias y golpes no fueron contundentes? Exacto. Sí dijo cosas que no dijeron los demás, se evidenció, no le hicieron caso, le evadieron, fue muy cínica Claudia Sheinbaum, y Xóchitl no fue ni por mucho contundente en sus golpes, aunque los dio, pero declararse que ganó el debate por 40 puntos, pues no, ¿verdad? Definitivamente algo está Y luego sucediendo. Maínez, por favor, pues, ¿de quién se burla? Sin posibilidad alguna ¿De quién se burla para decir que él ganó el debate? que ganó. Pero bueno, ligando el debate nacional, bueno, yo creo que una de las conclusiones importantes para mí es que como tal no hubo un debate. Ujú. Dos, que el ejercicio fue de un INE flojo y conformado Sí. como árbitro. De 3 candidatos que por supuesto quedaron a deber, incluso en un encuentro barato como ese, que no se puede llamar debate, para luego caer en el postdebate, que realmente fue lo que sacó los chipotes y la sangre, Eso fue más eficiente. al grado de los distractores y de todo, porque los golpes estuvieron muy fuertes. Muy contundentes, sí. Bueno, luego hubo un debate aquí en Coahuila de los candidatos a alcaldes de Saltillo con un formato rígido también como el del INE que imitó el Instituto Electoral de Coahuila, donde tampoco les dio oportunidad de réplicas y contrarréplicas, y con la dificultad de 5 personalidades distintas. Ahí en lo nacional eran 3, Sí. aquí 5. Y ya viste el debate, qué calidad de No, 5. pues no se puede decir ¿Qué que hubo calidad debate, de ¿verdad? 5? A ver, yo los voy a describir, si me disculpas sobre estos. ¿Cómo no? Javier Díaz, el que se vio un poco más organizado en su discurso, que quería improvisar, muy rígido su formato, muy priista, dijo 2 cosas muy delicadas, Javier Díaz. Uno, que él iba a dar cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. Cuando él fue el presidente del SATEC, organismo corrupto a todas luces, ¿Por qué dices eso? que sirvió a Rubén Moreira Nada más. para sacar muchos miles de millones de pesos a través del SATEC. Sí. No más que Javier fue el director de ahí. Entonces, ¿quién era el patrón? Rubén Moreira. A ver, las cosas por su nombre, ¿verdad? Claro. Usas el corrupto SATEC que dirigiste con Rubén Moreira para todo el saqueo de muchas bolsas de dinero, Sí. y ahora dices que cero, ahora Javier Díaz dice que cero tolerancia a la corrupción. Luego dice que en su gobierno no habrá soberbia. Cuando él llega a los eventos, Javier Díaz, rodeado de asesores, Un séquito ahí un de... séquito presidencial, que por supuesto arropa la soberbia, ¿verdad? Sí, cómo no. Entonces, bueno, ese es Javier. Oye, tuvo una frase tan elegante durante el debate que dijo: soy Javier Díaz y conmigo tendrás mejores días". Mejores. Hijos, así de baratos. No, pues es que... O sea, te enfrentas con el cero corrupción a tu realidad. ¿De dónde vienes? Del SATEC y de la corrupción del SATEC. Para luego decir que con Javier tendrás mejores días. Mejores días. Y no sabemos si los días al que se refiere son días nublados y días lluviosos, o más hermanos días, como hubo muchos hermanos Moreira, ¿verdad? Pues, ¿A qué se exactamente. referirá con que tendrás mejores días? Queremos más mejor, como dijo aquel, ¿verdad? ¿No? Ese fue Javier Díaz. Para mí, en su intervención, empezó nervioso,
No se salió del guión, sí improvisó, hay que reconocerle. Me llama la atención que usa para muchas cosas la mano izquierda y luego un poco con la derecha. No sé si es zurdo o es ambidiestro o qué, pero eso no es relevante. Luego, Claudia Salazar, la representante de Morena, de origen periodista de un formato digital, hija de otro periodista, de Luis Salazar, que le dicen la Huicha, que conozco hace muchos años. Ella sin ningún antecedente político, no estoy diciendo que sea malo, que sea pecado, claro, pero es una descripción, sin ninguno, en el debate, pues con habilidad de hablar, se dedicó a golpear, a criticar, lo hizo con habilidad. Muy hábil, sí. Pero un poco vacía e inconsistente en las propuestas, es mi opinión, de Claudia Salazar. Luego estuvo Michel Márquez, otro periodista, que fue al debate con la camisa abierta casi hasta el ombligo, en el debate, con saco y camisa negra como un muertero, y luego la camisa abierta, 4 botones. Pues si esa es la imagen de del Pachá, de un representante de un partido que quiere ser alcalde, pues bueno, ahí está. Luego, ¿quién más fue? Amal Esper, que iba vestida para un cóctel, elegante, atractiva, leyó, muy bien leído, pero un guión en cada una de sus intervenciones, con propuestas, con cosas, pero leía letra por letra y palabra por palabra. Una mujer que tiene todo en contra, porque hasta los panistas, mismos panistas por la desconocen, están apoyando al yerno priista. Sí. Sin ángel ella, sin lucir, bien hecho. Yo no puedo decir, me sorprendió incluso lo bien estructurada que es y su imagen pulcra, muy limpia, pero hasta ahí. Pierdes el Club de Leones, deja tú un alcaldía. Tal vez, exactamente. Elisa Villalobos. Hijo de su madre. Yo creo que pocas veces he pasado yo tanta pena ajena en un debatiente como esta señora, que parecía que traía lagunas mentales, que se le olvidaban las cosas, que no sabía leer, que tenía 3 minutos para cada respuesta y anotó en unas 30 segundos y en otra 1 minuto, que lo leía mal, despacio, revuelto, que perdía más tiempo en buscar los papeles. No le puso hoja 1, pregunta 2. Y luego acababa y se quedaba todo el mundo esperando que ella dijera, bueno, ya, que sigue. Y entonces tenía el moderador que, perdón, no, me está hablando, dígame. Y por cierto, un moderador del debate aquí en Saltillo, del YEC, que en lugar de hablarle a las personas por su nombre o decirles candidato, les decía candidatura. Como si una candidatura fuera una persona. No, es un estatus que le depositas a cierta persona. ¿Sí? Pero el término es incorrecto, su uso absolutamente incorrecto. Definitivamente. Impersonal, irrespetuoso. Ahora la candidatura tiene 3 minutos. ¿Cómo? Parece que son formas, pero hay que tener decencia. Si eres un conductor, por favor, hombre. Sí, pues prepararte, ¿verdad? Ese es el punto. Pero bueno, ese es Diana Hernández, la abogada del pueblo. Diana Hernández, la tigresa del tigre, abogada del pueblo. Pues, ¿qué te digo? Estuvo bien en su menos que medianía, en su chiquitez, en su cortez. Un liderazguito así nomás, con muchos esfuerzos para ser regidora. Deja tú para ser alcaldesa. Sí. Con muchos esfuerzos para ser regidora, pues estuvo bien, así nomás. El único que se le veía cuerpo para ser alcalde, pues era Javier, con
nomás con esas inconsistencias a las que yo me refiero, que son muy graves. Claro. De decir, tendré cero impunidad, aunque yo vengo de Rubén Moreira dirigiendo y de dirigir el SATEC, ese que enriqueció a Javier Villarreal, al ex tesorero de Humberto, Créanme, y que todavía anda prófugo en Texas o detenido en Texas. Es ese mismo SATEC, para que la claro, gente sí, entienda. pero es purificado. Una oficina inventada por Humberto Moreira, paralela a la Secretaría, de Finanzas. para pasar el dinero que no querías que fuera detectado, que cambió 3, 4 veces de estatus, de nombre, dependía de una secretaría y luego de otra y luego era independiente. Y entonces volteé a ver a sus exdirectores, sus extitulares. Ahí está, Javier Villarreal preso en Texas por robarse el dinero de tesorería de Coahuila. Y el otro, Javier Díaz, que viene a presentarse como el pulcro candidato a alcalde que tendrá cero tolerancia. Y aparte eran los que manejaban la chequera. Claro, abierta. Los del SAT, los del SATEC. Los del SATEC, y lo siguen haciendo, yo creo. Sí. El otro exdirector del SATEC ahora es el nuevo funcionario del Registro Público de la Propiedad. Manolo, el vaquero de Piedras Negras. Se me olvida el nombre. Sí, López. López, sí. Él un vaquero de rodeos. Sí. Él estuvo en el SATEC inexplicablemente. Y ahora está en el Registro Público de la Propiedad. Ahí en la malacanchoncha que están haciendo. Ay, nomás para que entiendas. Chino, pero no estamos hablando como Javier del sexenio de Rubén Moreira. De ese Moreirato que ya no existe. Ah, no, ya no existe. Ni de López, que estuvo con Miguel Riquelme. No. En ese mismo SATEC. No. Estamos hablando de los nombramientos que Manolo Jiménez está dando. Exactamente. A Javier Díaz y a ese López. Claro. Bueno, 2 debates orestes que no lo fueron. 2 debates sin réplica aquí en el de Saltillo. Lo más que pudimos ver fueron las personalidades. Sí. Lo más que nos sirvió es para saber quién tiene tamaños de perdido para enfrentar una audiencia. De perdido. Y yo creo que ahí se salvaron Javier Díaz, Alejandra Salazar y Amal Espero. En cuanto a dirigirse a un auditorio con serenidad, sí, tener las tablas suficientes. Saber leer, poder referirte. Al menos. Unos más cortos que otros, unos con sus cosas, pero los demás. Sí. El Mitchell Márquez no lleva preparado nada. No. Abusó de su experiencia de locutor para decir cosas improvisadas. Que para qué leen, y que para qué leen, y que para qué leen, porque lo dijo 6 veces. Sí, está mal que lean, pero bueno, tú no leas y tú dinos cosas, ¿verdad? Pues no traía nada. Sí. No hubo una sola propuesta de cómo resolver la movilidad. ¿Tú crees que Javier Díaz iba a criticar a Chema? ¿O a la administración actual de los problemas que tiene? Chema tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. Sí, pero ¿cómo se atreven? Pues es que Javier Díaz era el showman del otro debate. Sí. Porque también le pegaron a él, si te fijas, los otros. Sí, los otros venían. Lo poquito que hizo la señora del PT y Alejandra Salazar, las referencias al gobierno del Estado, a Javier Díaz, sí, pues fueron ellos. El Mitchell ahí por la orillita, ¿verdad? La señora Villalobos, pues no. Tienen su... No, ni cómo ayudarla, perdón. Estaba yo tratando de ver por qué partido había sido diputada y tratar de entender por qué esa personalidad tan lerda, tan pues es que son cuotas al final de cuentas. Bueno, pero hoy en 3 años no aprendiste ni a hablar, ni a leer. Aprendió a utilizar el celular, ¿verdad? Y a aplicar el botón ahí para aprobar las propuestas, ¿no? Ese es el nivel de política, ese es el nivel de árbitros electorales. ¿Sí? En el INE y en el IEC. Alguien me decía, no sé si tú al principio, que MBS le había prestado servicio técnico al IEC. Pero luego que el IEC quiso ser el protagonista y el productor. Sí tomó, pero se convirtió en productor. Y ahí están las consecuencias. Con un conductor que ni siquiera le decía candidatos a los candidatos, les decía candidaturas. Candidaturas. Bueno,
más con ese grado de incultura, ¿verdad? Claro, sí, O sea, no pueden ni consultar semánticamente qué significa una candidatura y que una candidatura será lo que sea menos una persona. Es depositaria una persona de una candidatura, pero no es una persona en sí, como para decir ahora candidatura de la camisa azul, que hable. Que hable. Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, Orestes, Claro. así el bajo nivel. Definitivamente. ¿Cómo puede la gente decidir? ¿Cómo podemos los ciudadanos que vamos a votar decidir después de un debate presidencial de ese tipo, donde el postdebate fue mucho más importante? En el caso de Saltillo, no hay postdebate. No, Dime cuál postdebate ves. No, después del no. debate. ninguno. Pasó. Javier Díaz se dio por contento. Sí, con... De que dijo, oye, estaba tan fregado el ambiente que hasta lucí. Pues sí, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Amal Esper ya puede decir, oye, pues a lo mejor sí le llego a una regiduría. A una regiduría, ya me la gané. A lo mejor ya me la Sí. gané. Me vi tibia. ¿Cuánto le va a ayudar a Amal Esper a que el PAN conserve su registro del 3%? Al menos eso, sí. No sé cuánto. Sí, Porque una franja de panistas pues, está votando por el PRI, una muy importante, aunque se hayan peleado, Exacto, aunque Rubén Moreira haya saboteado esa acuerdo. esa alianza entre el PRI y el PAN para las alcaldías de Coahuila, porque no hicieron a un tercer o cuarto Moreira candidato a alcalde, como le exigió él a Manolo a los primeros días de la administración. Quisiera Álvaro candidato a alcalde, y Manolo se decidió por Javier por muchas razones que yo voy a analizar en un programa específico. Exclusivo. Perfecto. ¿Verdad? Pues fíjate... ¿Qué crees que nos quede, Orestes, de analizar? Bien decías tú al principio, el posdebate a nivel federal es lo más relevante. Sí, en el ámbito local, bueno, primero pues me pareció un ejercicio como de un profesor que le pide a sus alumnos una composición acerca de 5 temas y que vengan y la lean en el salón de clase. Exclusivamente. Y que unos la leen bien y otros mal. Exactamente, voy a calificar la redacción y cómo la leíste, ¿no? Seguridad pública, desarrollo social y bienestar, gobierno, medio ambiente y desarrollo económico. Un debate sin público, con solamente 2 representantes por cada candidato, 5 rondas temáticas, intervención, inicio y final de 3 minutos para cada uno. Eso es Saltillo. Ese es Saltillo. Un debate leído totalmente, con 2 o 3 chispazos por parte de la candidata de Morena, que pues ese era su papel. Y que lo hizo bien. En contra de Javier Díaz. Que no contestó. Exactamente. También evadió esos temas, Javier, ¿o los contestó yo? No contestó ninguno. Y pues era una carta de buenos deseos y propuestas pues sin futuro. Es decir, en ninguno de los candidatos hizo una propuesta seria y me llamó mucho la atención que Javier Díaz se dice ser candidato de la seguridad, ¿verdad? Cuando abraza la propaganda estatal de la seguridad. Pero la presunción de la seguridad pues era de que se había erradicado, ¿verdad? El temor hacia grupos de la delincuencia organizada y que éramos un estado blindado y una ciudad blindada. Entonces, pues te anuncias como un candidato, se anunció hace varios años. Que por cierto no salió a decir que iba a comprar más patrullas. No. Y que con dinero del Estado y de Mejora, porque mencionó Mejora de donde él viene. Y fíjate bien. O sea, la fábrica de candidatos del Estado que se llama Mejora. Y fíjate, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, nadie habló de la calidad del aire de la ciudad, que hoy día, si entras a tu celular a un programa del clima, pues todos los días estamos en peligro los saltillenses por la calidad del aire. Las condiciones esas de Ramos Arizpe, que son altamente contaminantes. Y el aire, pues, el aire viene del norte, entonces, y va hacia el sur.
temas tan trascendentes. Después, como tú mencionas, la pretensión de los 5 candidatos, a excepción del candidato del PRI, pues es al llegar a una regiduría, no a ser alcaldes de la ciudad. Entonces, era necesario para eso pues que la ciudadanía los conociera. Aquí la que está en peligro pues es la del Partido Verde, ¿verdad? Que pues de plano ahí que desaparezca el Partido Verde. Sí, de que pues no van a votar con ella lo suficientes y pues no va a quedarse con regidurías. Pero yo estoy seguro que el PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y el PT pues van a tener un lugar como regidores, y de ahí pues parte una estrategia tanto del PAN como del PT, de si bien es cierto no van a ganar alcaldías, pues al menos van a tener gente dentro de las estructuras de los ayuntamientos. A ver, ¿verdad? lo que estás explicando es que de esos 5 señores, hombres y mujeres que fueron a debatir este fin de semana pasado, el domingo pasado, aquí en Saltillo, uno será el próximo alcalde. Sí. Y pues, varios de ellos formarán parte del cuerpo del cabildo, edilicio, pues del sí. cabildo, de manera automática, ellos mismos. Sí, y la pretensión del partido que lo soporta es esa. O sea, no perder presencia en ningún municipio. Por esa razón, pues están participando en la mayoría de los ayuntamientos. Oye, de los pocos chispazos que tuvo el locutor Michel Márquez, fue cuando le dijo a Javier, pues hablas de que fuiste nadador, pero ¿cuándo has apoyado el deporte? Y fue director del deporte, bueno, ¿cuándo has apoyado el deporte? Y no contestó. Que si había sido titular del deporte, pudo haber contestado, claro que hice. ¿No viste cómo elegantemente contestó a mala espera al inicio de una nota a una referencia de Michel Márquez también? Sí. Que le dijo, pues pobre Amal, que le dejaron sola a los panistas. Y que dijo ella, en lugar de empezar a decir lo que le tocaba, dijo, pobre no, aquí estoy presentando mis propuestas. Fue un acto de dignidad, sí, aunque no fuera más que eso, ¿verdad? Pero Javier no contestó, bueno, sí he apoyado el deporte, porque Michel Márquez hablaba de que él hizo cooperaciones o vendía no sé qué cosas, conos o no sé qué para patrocinar solventar a muchachos que querían ir a competir. Sí. Pero además dando idea que el Estado no les daba dinero. No, pues no les da. Los grandes logros, por ejemplo, del equipo de tiro con arco que hay en el estado, pues son particulares, que los mismos papás ahí andan haciendo actividades para que vayan los hijos o las hijas a participar en los pero mundiales. El hijo de Álvaro Moreira le daban arcos nuevos y de Estados Pues Unidos. sí, nada más. Y a otras que se quejaban ahí que no traían recursos. Y fíjate que dentro del debate existió también hay puntillazos entre Movimiento Ciudadano y Morena. El candidato de Movimiento Ciudadano le dice a Alejandra Salazar que ella recibe 200,000 pesos, o que ella había declarado que recibía 200,000 pesos de ingresos mensuales. Entonces, pues un ingreso de ese tamaño, pues... Que creo que ellos fueron compañeros en RCG un tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí la referencia que hace Salazar de a los que corrieron, yo creo que... Y a los que corrieron. Y Alejandra le contesta diciéndole que siempre ha sido, pues, que le limpiaba los zapatos al PRI. Ahí, bueno, pues hubo un encuentro desafortunado de periodistas que, pues, bajaron el nivel del debate. Otra vez que te referiste a los debates. Había una parte para alusiones personales, una exclusiva réplica y contrarréplica para alusiones personales. Sí, pues no sé si te acuerdas. Sí, de ahí nació. No solo réplicas, en esa. A ver, tú me estás diciendo a mí que yo te lo voy a contestar para alusiones, o en la Cámara de Diputados, ya ves que piden. Me está aludiendo, yo le quiero contestar. Sí. No voy a hablar más que de las alusiones que hizo mías. Sí, bueno, sí, y sí las hubo. Todo eso ya no está en los debates. No, como que pues se hicieron candidatos de cristal,
¿verdad? En ese sentido, y pues ya no existe el político que sabía tragar sapos, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, ni los políticos que tenían estómago de hiena, ¿verdad? Y que no tenían la piel sensible, sino pues personas que se meten a la política para hacer dinero, para incrementar sus mieses, y pues que dejan a un lado la ideología, dejan a un lado pues siquiera el poder de representación y el buen desempeño, cuando menos, de la función de la autoridad. Oye, ahorita estamos hacia el final del programa, tenemos 5 minutos para cerrar el programa. ¿Por qué no hacemos un resumen? A ver, ¿a ti te sirvió el debate de los candidatos a la presidencia de la República para fortalecer o para decidir el sentido de tu voto? No, el voto definitivamente ya estaba decidido. Sin ¿Tú ya embargo, lo tenías? Sí, sin embargo, fue ¿No te ayudó para variar o para tener dudas? Al contrario. Pues mira, recibí otra información que me ayudó, pues no. No, pero te das cuenta fue un ejercicio decepcionante por razón a la calidad de la persona que definió ya mi decisión. Sin embargo, pues bueno, van a existir otro par de debates. Creo que el segundo tiene que ser definitivo por la cercanía ya de la... ¿Y por qué hablan de seguridad? Van a hablar de seguridad. La elección. Entonces, estamos hablando del debate federal. Del debate federal. Confirmó en el caso de otros candidatos, pues el hecho de que no son lo que México necesita. Bueno, fíjate otra cosa en esos debates que te estás refiriendo, que se me hace bien importante que lo digas, que quedan 2 debates presidenciales y que ya hay un análisis de todo lo que no sirvió en este debate, que lo hizo no ser un debate. El INE, otra vez, sospechosamente para mí, emitió una resolución de que solo hay obligatoriedad de ir a 2 debates. A 2. A ver, sí. Dejas el tercer debate muy cerca de la elección presidencial para que alguien, si no quiere, no vaya. El que se sienta ganador diga, no, ¿para qué voy? Porque si voy, pues me pueden tumbar puntos. Si no voy, pues a lo mejor me cuesta 2 puntos, pero si voy y me dan una zapatería, a lo mejor me cuesta 8, mejor no voy. Sí, pero ¿por qué no obliga si son debates organizados por el Instituto Electoral? Por el Instituto Electoral. ¿Por qué no obligas a ir a los 3 debates? Otra vez la suspicacia, otra vez la tendencia. Bueno, recuerda en el 2011, Rubén Moreira no acudió al debate. Nada más acudieron los otros ¿Por candidatos, ¿verdad? O sea, se van a lo cómodo? Pues sí, o sea, oye, te vas a perder sospechoso. porque no vas. Sí, pero ya sé que en un debate cuando no vas pierdes 2 o 3 puntos. Pero si te llegan a dar una madriza, Sí. pierdes 8, pierdes 10, pierdes la ventaja. Sí. A ver, entonces, ¿pero por qué les dices, pues lo pierdas o no lo pierdas, tienes obligación de ir? Y no puedes decirle al Instituto Electoral que no vas a ir, es el árbitro. No, pero... no te la perdono. Entonces, 3 debates, pero 2 son obligatorios 2. y el tercero va a ser... Son Sí. 3 candidatos. Entonces, Sí, nomás van 2 al van último. 2. Fíjate el análisis. ¿En qué se convirtió Maínez? En el patiño de Claudia. Sí. Bueno, y si Claudia no va al tercero, ¿a qué se va a dedicar Maínez? Pues ¿A hacer- pegarle a Xóchitl? Pues sí. ¿Y a tumbarle puntos cerca de la elección? Oye, entonces, eso es lo que viene. Sí, esa es una estrategia. Entonces, el siguiente debate presidencial es el único verdadero. Es el que va a estar... Es el definitorio, Definitivo, sobre sí. todo si corrigen cosas. Sí, si se ponen como los buenos equipos deportivos, ¿verdad? Analizar el video y saber dónde se equivocaron, qué pueden mejorar. Los gestos que hacía con ciertos temas, hoy se ve que le dolió, pégale ahí. O contratar asesores De marketing para que eficientes. analicen esos debates, Sí, ¿verdad? si no, pues se va a ir sola la candidata. Oye, y en el caso de Coahuila, ¿tú sabes qué otros debates va a haber? Sé que sigue uno
Columnas de México publicó ayer el resumen del debate de aquí. Pues un resumen de los, tomando lo que vimos nosotros más los que han dicho otros, casi simplemente por decir esto fue lo que pasó, no tan de fondo como lo dijimos hoy con nombres y apellidos. Y hablaban de que el día, creo que 21, iba a haber un debate en Torreón, pero con los candidatos de Torreón. ¿Pero los de Saltillo van a volver a competir? No estoy seguro, no estoy seguro que vayan a volver a debatir. Sin embargo, imagínate, pues, si nosotros que somos periodistas y escribimos todos los días, no sabemos, sí, pues, ¿qué sabe la gente de la calle? no. Estamos perdidos sobre esto. Y lo que es oportunidad, pues se convierte en una tragedia, ¿no? Porque, como tú mencionas, pues si el candidato no va bien preparado, sin embargo, tiene la protección de la estructura del organismo electoral, pues se convierte aquello en un ejercicio que da flojera, ¿no? Y hablar de un segundo o tercer debate a nivel municipal, pues yo creo que es un tema que ni siquiera debería de plantearse, ¿verdad? Por la calidad que existió en el primer debate. Un tema riesgoso para cerrar el programa. La cargada federal hacia Claudia Sheinbaum, sus 5 años de exposición casi como candidata ciega durante 4 y ahora candidata oficial. Estos devaneos del árbitro electoral federal implican que a como están las cosas, la próxima presidenta es ella. No te comprometas, lo digo en la mesa, yo voy a contestar también, pero igual en Coahuila, o lo dejamos sin contestar, igual en Coahuila, la cargada estatal, el haber fabricado a Javier Díaz desde el desarrollo social y mejora, y ahora estar ahí, y esta calidad de debatientes que vimos, implica que Javier es el próximo alcalde de Saltillo y que ya no hay nada que esperar de novedades, o todavía en lo federal hay algo que pueda cambiar eso y en lo local también. En lo local difícilmente los candidatos opositores a la alianza del particular, ¿verdad? Porque sí, no tienen tamaño de nada. Sí, o sea, pues ¿Alejandra Salazar puede alcanzar a Javier Díaz? No, el hecho es de que Morena perdió mucha presencia desde la elección de la gobernatura por el desempeño que existió. El pleito de hace unos días entre Luis Orlando Salazar y la hija de Guadiana, como una y luego niña berrinchuda que regateando los millones del papá, pero arrastrando por el suelo a Morena. Sí, y todo eso les perjudica. Y aparte el haber hecho a un lado a los verdaderos fundadores de Morena en Coahuila, ¿verdad? Y el arribo de personajes que pues anteriormente eran priistas o que andaban en otros partidos y que ahora son los que distribuyen los dineros y las posiciones. Entonces eso pues trae una desorganización en el sentido de la alcaldía. Entonces Javier Díaz será el próximo alcalde de Saltillo. Sí. Más que por méritos personales, por lo barato de la oposición. Exactamente, sí. ¿Y en el caso de lo federal? En el caso de lo federal... ¿Tú crees que Xóchitl, porque Maínez pues, no tiene opción, sacará el 5% de la votación, tiene opción de ser la presidenta de México y que en estos meses sucedan cosas como lo que está pasando con Saldívar y que salgan a luz otra cosa, que hay evidencias más fuertes contra los hijos del presidente, etcétera? ¿Tú crees que va a suceder algo inesperado? Mira, que Xóchitl brinque 10 o 15 puntos. Hay muchos indicadores. Porque hay muchas encuestas mentirosas, ya no le creo. Sí, o sea, es que hay muchos indicadores que hacen suponer que la diferencia entre Xóchitl y Claudia no es tan amplia. Incluso hace unos días se habló de un error que tuvo el INE y que desapareció 39,000 registros extranjeros, y hubo una publicación de Felipe Calderón denunciando ese hecho, y entonces ya el INE dice, no, espérate, fue un error, ¿verdad? Les notificamos que no podían votar, pero vamos a arreglarlos.
encuestas, como tú mencionas, pues muy disímbolas, pero sobre todo, o sea, las campañas políticas continúan con la misma intensidad. Entonces, ese es un dato que hace sospechoso que exista una votación tan definida. A diferencia de lo que de Coahuila y lo federal, en lo federal hay tiro, asegúnes. hay tiro, Todavía como hay. dicen, ¿verdad? Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Orestes. No, al contrario. Fue muy importante estar en esta mesa contigo. Eres un hombre Gracias. culto y Adrián. preparado. Me da mucho gusto que seas mi compañero. Amigos, la cita es el próximo martes en el nuevo horario de las 12 del día. Aquí nos vemos. Buen provecho.